Bendito sea el Señor para siempre. Una vez más dándole gracias a Dios por permitirme estar frente a su púlpito y poder compartir su palabra, porque es su palabra de mi Señor. Vamos a orar para darle gracias a Dios y que Él pueda hablarnos al corazón y poder ser edificados por Él y no por un hombre. Oramos. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, como todos los días, reconociendo, Señor, de todo corazón que somos seres humanos que siempre pecamos. Siempre hablamos, pensamos y hacemos cosas en contra de tu voluntad. Te pedimos perdón de todo corazón, nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos una vez más que nos laves con tu sangre y que tu palabra y tu presencia pueda ayudarnos, Señor, a limpiar el corazón, el alma, la mente y purificar y santificar nuestras vidas. Creemos que tú tienes el control de todo lo que estamos pasando en este mundo humano y creemos que tú día a día lo estás perfeccionando. Por eso declaramos por fe que esta palabra que tú vas a hablar esta noche no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú la enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe, en el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Dios vivo. Rápidamente abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Bendito sea Dios. Y leemos en el nombre de Jesucristo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Alabado sea el Señor. Vamos a meditar un poco en la palabra bajo el título de Agradando a Dios. Sin fe, hermano y hermana que escucha, es imposible que un cristiano, por más que diga que es ungido, no va a agradar a Dios. Muchos cristianos conocen la palabra, se la aprenden de memoria, salen por las casas, por las calles, en las casas y tratan de enseñar la palabra. Y hasta se podría decir que han memorizado la palabra y la conocen, pero no la viven, no hacen lo que dicen, como los fariseos que ellos enseñaban la ley de Moisés y Jesús les dijo un día, todo lo que les diga, guardarlo, pero hacerlo, porque no hagan como ellos, como sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Mateo 23. Jesús se lo dijo, porque hay muchos cristianos hoy en día en el mundo entero, hermano, que conoce la voluntad del Señor o conoce la palabra, conoce la ley, pero no quiere obedecer a la ley. Obedece a ciertos versículos de la Biblia, pero cuando se trata de obedecer en lo más sagrado para ellos o en lo que toca su corazón, su alma, sus sentimientos, no quieren no obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no confían en Dios, no le creen a Dios y mucho menos creen que lo que Dios dice en su palabra no se va a cumplir. Por eso dice el Señor que el que se acerca a Él tiene que tener fe. Y muchos creen que tienen fe. Muchos creen que cuando se acercan a una iglesia o leen la Biblia, oran, ayunan, creen que se están acercando a Dios con fe. Y eso no es verdad, porque la Biblia nos enseña quién está en la fe. Y vamos a estudiar un poquito acerca de quién es el hombre y la mujer que realmente se acerca a Dios con fe y quién está en la fe. Vamos a 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Alabado sea el Señor para siempre. La Biblia es el manual por el cual el Señor nos habla a todos nosotros cómo estamos delante de Dios. 2 Corintios capítulo 13, versículos 5 al 8. Pablo mismo dice a las iglesias de los Corintios, una iglesia que era carnal, era una iglesia que no había madurado y en el cual se movían con los dones. Se movían con sabiduría, ciencia, revelación, don de lenguas y se movían, pero no andaban con Cristo, porque no habían madurado, porque había celos, contienda entre ellos, había mucha competencia. Por eso Pablo se lo dijo a los corintios acá, no, para que ellos mediten realmente si estaban en Cristo. 2 Corintios 13, 5 al 8. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Bendito sea el Señor. Nada podremos contra la verdad, sino con la verdad. Un cristiano que dice que está en la fe debe andar con Cristo.
Y la Biblia nos enseña que Cristo no vino a buscar lo terrenal. Cristo no andaba por vista. Cristo no buscaba las cosas materiales, las cosas humanas. Cristo buscaba la salvación de las almas. Él cuando estuvo en la tierra, lo único que le llevó a vivir una vida espiritual fue la misericordia y la compasión a las almas. Porque desde que vino a la tierra lo primero que dijo Jesucristo es, miró que todo el pueblo de Israel y toda gente estaba como ovejas sin pastor. Aún viendo a los fariseos que estaban ahí predicando la ley de Moisés, él dijo, tuvo compasión porque vio a la gente como ovejas sin pastor. Y ahí le dijo a los discípulos que rogara al Señor de la mies que envíe obreros porque es mucha la mies y hay pocos obreros. Pero Jesús nunca vino a buscar lo material ni lo humano. Su vida, su ministerio, sus 3 años que estuvo en la tierra con su ministerio, Él lo único que hizo es buscar la salvación de las almas. Por eso dice la Biblia que cuando uno está en la fe, ¿no? Si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que andar por fe y no por vista. Dios no puede andar con un cristiano que dice que cree en Él, que confía en Él y que no ande como Él. Por eso dice de que sin fe es imposible que usted agrade a Dios. Usted, si es casado, hombre y mujer que me está escuchando, si su pareja, usted le pide algo y no se lo quiere dar, no le va a agradar. ¿Por qué? Porque si una persona ama a la otra, nunca le va a negar nada, sino que van a vivir en confianza, en comunicación. Van a andar siempre en comunicación y siempre van a estar de acuerdo en todo lo que hagan en la casa. Por eso dicen Amós 3:3, andarán juntos si no están de acuerdo. Entonces, si Jesucristo nos pide algo a nosotros, nosotros tenemos que obedecerle para agradarlo. Y Él lo primero que nos pide es que confiemos en su palabra, que permanezcamos en su palabra, para que demostremos a Dios que estamos andando en la fe. Porque si yo me acerco a Él y digo que tengo fe y no confío en su palabra y no obedezco a su palabra, entonces yo no estoy viviendo por fe, estoy viviendo por vista, porque tengo problemas y yo no creo que Dios va a sacarme de mis problemas en el tiempo de Dios. Por eso dice que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. Usted haga un autoanálisis de su vida espiritual. ¿Usted está andando en la fe? ¿Verdaderamente está andando en la fe? Y dice, no, pruébate. Si Jesucristo está en ti, si Jesucristo está en ti, entonces Jesucristo te va a llevar a vivir una vida por fe, una vida a la obediencia a la verdad de Dios, a hacer lo bueno. En Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiere decir eso que si la Biblia es el manual que me lleva a vivir por fe, yo todo lo que escucho o lo que leo en la Biblia tengo que ponerlo por obra, porque eso es lo bueno. Lo malo es que yo escuche la palabra, que yo lea la Biblia y no lo haga en el momento que debo hacerlo, más que todo cuando tengo problemas. La Biblia no se dice que uno vive por fe solamente cuando no tiene problemas. Uno vive por fe aún más cuando tiene problemas, tribulaciones y aflicciones en este mundo humano, porque es ahí donde Dios nos va perfeccionando en la fe, es ahí donde Dios nos va perfeccionando para ser verdaderos hombres y mujeres espirituales, que Jesucristo pueda llevarnos a vivir de una manera que es diferente a la que vive el ser humano sin Jesucristo. Por eso dice que nosotros no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Y si Jesucristo está en el cristiano, ese cristiano, hombre y mujer que dice que está Jesucristo en él y que está en la fe, vive una vida diferente. ¿Cuál es? Practico la verdad. No es que la conozca la verdad, porque Jesús muy claro dijo en Juan 8:31 que los que habían creído en él tenían que permanecer en sus mandamientos. ¿Quiere decir eso? Vamos a Juan 8:31. Alabado sea el Señor. Al Señor no le gusta que uno solamente lo grabe en la palabra, sino que permanezca en la palabra. Bendito sea el Señor. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué me hace libre a mí del pecado? Que yo me quite mi vieja naturaleza humana pecadora, mi vieja costumbre, mis deseos engañosos de este cuerpo humano que siempre quiere hacer lo malo. Entonces Jesús dijo, si uno quiere ser su discípulo, primero que tiene que saber es conocer la verdad. Y para conocer la verdad, uno tiene que leer la Biblia y tiene que escuchar la palabra. Y cada mandato de Dios, uno tiene que dejarse enseñar. ¿Para qué?
para ser libre de nuestra antigua naturaleza pecadora. O sea, quiere decir eso, no que quite la naturaleza, sino que me libre de sus deseos engañosos de cómo me llevaba a vivir en este mundo humano en pecado. Un ejemplo yo pongo, si antes yo mentía con facilidad y decía es una mentira piadosa, que lo he mentido para no tener problemas, Dios dice que el que miente es hijo de Satanás porque él es el padre de la mentira y que los mentirosos no van a tener su parte sino que en el lago de fuego. Y nosotros, si somos criaturas nuevas y estamos en Cristo, ya no mentimos, desechamos la mentira, hablamos verdad. Entonces eso quiere decir que si yo creo que quiero andar en la fe, ya no debo de mentir. Pero no como los cristianos que hoy, hasta hoy en día los cristianos dicen que están en la fe y que está Jesucristo y siguen mintiendo y dicen que son mentiras chiquitas, mentiras piadosas y que Dios lo sabe. No, mentira es mentira, sea chiquita, sea grande, para el Señor es mentira. Entonces, Él dice que debemos escuchar la verdad y obedecerla para permanecer en su palabra, porque yo no puedo decir que conozco la verdad y no cambio mi actitud. Y una vez que me diga el Señor, no, tú estás haciendo esto malo, no lo hagas, entonces ya escuché, ya conozco la verdad, ahora tengo que permanecer en la verdad, tengo que practicar la verdad, tengo que obedecer lo que Dios está diciendo. ¿Para qué? Para que ya yo deje que Jesucristo pueda vivir en mí. Porque Jesucristo dice que va a vivir si obedecemos a la justicia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8. Alabado sea Dios para siempre. Bendito y alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu, o sea, Jesús, vive a causa de la justicia. Si yo quiero que Jesucristo viva en mí y me guíe en este mundo humano con la verdad, tengo que obedecer a la verdad. Tengo que obedecer a la justicia. La justicia es la palabra. Y la justicia se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 7. Porque es poder de Dios el Evangelio. Y si yo obedezco a la fe, entonces el poder de Dios por la justicia le da que Jesucristo con su poder pueda vivir en mi vida espiritual y que ya yo sea guiado por Él. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque no voy a acercarme por medio de Jesucristo, no voy a vivir con Jesucristo, voy a vivir humanamente diciendo que creo, pero en la verdad cuando vienen los problemas, las circunstancias, la tribulación o la prueba, no obedezco, no permanezco. ¿Y a quién hago quedar mal es a Jesucristo? Si digo que Jesucristo está en mí y yo no le creo y no confío en su palabra en el momento del problema y no congrego, no obedezco a la palabra, no confío, no creo, no permanezco, no guardo la palabra. No puedo ser discípulo del Señor. Porque si yo quiero que Jesucristo viva en mí y que yo pueda vivir por fe, tengo que confiar y obedecer a lo que Dios me está diciendo que es la verdad. No es verdad lo que pasa, sino lo que Dios dice por su palabra que va a pasar si yo le creo. Por eso dice que nosotros, los cristianos verdaderos, si queremos agradar a Dios, tenemos que conocer la verdad, cual sea la situación que estemos pasando por la Biblia, y obedecerla. Porque una vez que tú obedeces a la verdad, estás haciendo que Jesucristo crezca en ti, estás haciendo que Jesucristo viva por ti. Alabado sea el Señor. Es por eso que nosotros, dice de que ni bien escuchamos la palabra o la justicia de Dios, la practicamos. Y si practicamos la verdad, es ahí donde Jesucristo, no son hechas las obras que hacemos por Él, o las obras son hechas por Dios. Juan capítulo 3, versículo 20-21. Alabado sea el Señor para siempre. Juan capítulo 3, versículo 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sus obras son hechas en Dios, en Jesucristo. Mas el que practica la verdad, dice que viene a la luz. Jesucristo cuando vino a la tierra, Él era la luz. En Él estaba la luz de la vida. Entonces, si nosotros practicamos lo que Jesús dejó escrito por las Escrituras, nosotros vamos a venir a la luz de esa nueva vida, que Jesucristo va a hacer que viva en nosotros una manera diferente de cómo vivíamos antes. Y van a darse cuenta la gente que lo que hacemos no son obras hechas por nosotros, porque el ser humano no está creado humanamente ahorita por causa del pecado para hacer lo bueno. Este cuerpo humano
siempre tiene la tendencia a hacer lo malo. Pero si nosotros por la fe hacemos que Jesucristo vive en nuestra vida espiritual, entonces somos criaturas nuevas que ahora Jesucristo nos va a guiar a la verdad. Y si nos guía a la verdad, todas las obras que son hechas buenas son hechas por Dios o por Jesucristo. Porque practicamos la verdad. Pero si nosotros no practicamos la verdad, es porque vamos a hacer lo malo. Lo opuesto de practicar la verdad es practicar el pecado. Si un cristiano escucha la verdad y no cree, no confía y no obedece a Dios, está pecando, está haciendo lo malo. Por eso le dije al principio en Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno, o sea, conoce la verdad y no lo hace, le es pecado. O sea que yo aborrezco, dice la luz, porque hay dos caminos, hermano, de Jesucristo y el diablo, los demonios, el cielo y las tinieblas, o la luz y las tinieblas, lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Si un cristiano quiere agradar a Dios y acercarse a Dios y servir a Dios, tiene que conocer la verdad y practicarla, para yo cada vez más crecer en la fe y vivir conforme a la voluntad del Señor, que Jesucristo vive a mí y me guía a vivir una vida diferente en la luz, una vida nueva. Pero si yo no quiero, no le creo al Señor, no le agrado al Señor, no confío en el Señor, no practico la verdad, sino que practico lo malo, hago lo malo, sigo haciendo lo que antes hacía. Y si yo practico el pecado, dice en 1 Juan 3:8, varias veces le he repetido, ya le pertenezco al diablo. El que practique el pecado es del diablo, dice 1 Juan 3:8, no lo digo yo. Por eso le digo, hay dos caminos. No se trata de conocer las Escrituras, porque hay muchos que la tienen de memoria, pero no la practican. Es como un hombre que tiene un armamento con caserina abastecida y que cuando tenga que disparar, cuando le están atacando, no quiera disparar, sino que deja que lo maten o deja que lo hieren. Y la gente le va a decir, ¿por qué no te has defendido? "No, es que tuve miedo, no pude sacar mi pistola, por eso te mataron o te dejaron herido. Si tú tienes una pistola, no es para que la tengas guardada. Si te van a matar, tú tienes que disparar. Tu vida es primero. Es como un policía. No tiene el armamento para estar de adorno. Si viene el delincuente a matarlo, la ley lo ampara que él tiene que defenderse, igualdad de condiciones. Porque si muere, va a morir porque no supo utilizar su armamento. Entonces nosotros los cristianos no tenemos la Biblia o la ley de adorno para aprenderla, sino para practicarla. Tenemos que practicar porque esa es la única manera que las obras van a ser hechas por Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Por eso dice que el que no practica la verdad, practica el pecado. Sigue haciendo lo malo, ahí no está Jesucristo, no está obrando Jesucristo y las obras no son hechas por Jesucristo, sino porque está haciendo lo malo. Mire que dice ese tercer libro de Juan. Tercer libro de Juan, antes de Judas, bendito sea el Señor, antes de Apocalipsis. Alabado sea el Señor para siempre. Tercer libro de Juan, alabado sea Dios, versículo 11, vamos a leer. Bendito sea el Señor. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Bendito sea el Señor. Muchos predicadores enseñan de que si tú quieres ver a Dios, tienes que, dice, hacer lo bueno. Y les enseñan de que uno llega a ver a Dios cuando uno hace lo bueno. La Biblia nos enseña, hermanos, que uno nunca va a ver a Dios. No hay hombre que vea a Dios y viva. Muere, le dijo a Moisés. Y es más, en el libro de 1 Juan capítulo 4, versículo 12, ahí lo dice. Capítulo 4, versículo 12, 1 Juan, bien claro dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No se refiere que usted, si hace lo bueno, va a ver a Dios. ¿Qué pasa? Que la Biblia dice que cuando el cristiano hace lo malo, porque dice que cuando uno ha nacido de nuevo, Dios está sellado en nuestra vida espiritual. Corintios 6:7 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El espíritu del Señor se une a nuestro espíritu. Ahora Dios quiere tomar el control de nuestro corazón, que es el alma y la mente, donde están los sentimientos, emociones, los pensamientos, el intelecto y la voluntad humana. Pero, ¿qué pasa si tú pecas? No peca la carne, no peca el espíritu, peca el alma. Y cuando peca el alma, entonces el Señor dice que esconde su rostro, porque Él es santo. Él está con nosotros y Él quiere caminar con nosotros, pero nosotros por causa de hacer lo malo, dice que Él esconde su rostro porque Él es santo y no puede ser partícipe del pecado. Isaías 59. Santo es para siempre el Señor.
Alabado sea Dios. Isaías 59, versículo 1 y 2. Ya lo hemos leído un montón de veces, pero vamos a recordar porque es necesario repetirlo. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar. Ahí dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Él no dice que van a mirar su rostro, él dice que oculta su rostro para no oír. Está con nosotros. Pero uno mismo cuando no quiere practicar la verdad y quiere practicar el pecado, hacer lo malo, no va a poder ver el rostro, hablando en una manera espiritual, de Dios. Ningún ser humano puede ver el rostro del Señor, porque la única manera de ver a Dios es el día que Él venga. Cuando seamos arrebatados dice que vamos a ver su cara tal y como es Él, y nosotros vamos a ser transformados, vamos a ser hechos a su imagen conforme a lo que Él tiene en su vida espiritual, o su cuerpo glorificado, veámoslo así. Pero antes aquí en la tierra no podemos ver, sino que Él dice que esconde su rostro por causa que el hombre hace lo malo y el pecado. Él no quiere, Él quiere manifestarse, Él quiere poner su rostro a disposición de nosotros para que nosotros podamos ser transformados. Porque cuando la persona hace lo malo, Él esconde su rostro. Está con nosotros, pero él voltea, se podría decir, ¿no? Que voltea su rostro. Es como un hijo cuando no obedece al papá. Entonces el hijo le llora al papá, le dice, no, papá, ayúdame, hazme, ayuda, papá, por favor, cómprame esto. Entonces el papá, ¿qué hace? Lo ignora, voltea su rostro. ¿Por qué? Porque no le quiere obedecer, porque no quiere pedir disculpas o perdón, porque no quiere cambiar su actitud. Entonces el padre que ama a su hijo voltea su rostro. ¿Sabes qué? Primero pide disculpas, pide perdón, arrepiéntete y obedéceme y yo te voy a hacer caso. Pero mientras que no se arrepienta o no pida perdón o disculpas, el padre y la madre voltea su rostro. No creo que haya un padre o madre que le esté ingriendo para que sea un hombre o una mujer de mal. Entonces igual Dios que es santo, dice que Él no puede, su naturaleza santa no puede permitir que un cristiano en su vida espiritual, en su alma, esté haciendo lo malo, ensuciando el alma, practicando el pecado. Él inmediatamente dice que esconde su rostro para no ver el pecado. No puede ver el pecado, Él es santo. Y por causa de ese pecado es que el Señor permite que ese cristiano mismo deje que el enemigo destruya su vida. Y Dios permite que le venga lo malo, que haya sufrimiento, que haya aflicción en su alma. ¿Por causa de qué? De que está haciendo lo malo. Por causa de que el Señor esconde ese rostro. Que mire, vamos a Deuteronomio 31, ¿qué le dijo el Señor? Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Santo es para siempre el Señor. Bendito sea el Señor. Deuteronomio capítulo 31, versículos 17 y 18. Alabado sea Dios. Versículos 17 y 18. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, dice, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me ha venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a sus dioses ajenos. Bendito sea el Señor. Él promete esconder su rostro del cristiano, hombre y mujer, que va a hacer lo malo, bueno, o en todo caso va a practicar el pecado. Al Señor, como le vuelvo a repetir, no le gusta que un cristiano practique o haga lo malo. El Señor es santo y el Señor quiere estar con nosotros. Él quiere formar en nosotros a su Hijo Jesucristo, pero Él quiere que practiquemos la verdad. No quiere que escondamos la verdad, no quiere que hagamos lo malo. Porque dice que cuando un cristiano, cualquiera sea hombre o mujer, por más ungido que diga ser, hace lo malo, practique el pecado, Dios esconde su rostro. E inmediatamente permite que le vengan males y sufrimientos y le venga toda clase de dolor, porque está practicando lo malo. Es como un padre, no va a permitir que el hijo viva de una manera que no es correcta. Le va a dar su correa, le va a castigar por amor para que se vuelva de sus malas obras, malos pensamientos, palabras o acciones. Igual Dios dice que cuando uno practica el pecado o hace lo malo, Dios esconde su rostro para que le venga todo dolor, sufrimiento, males, problemas, le venga.
por causa de que está haciendo lo malo. Y Dios quiere que se arrepiente y se convierta. Dios quiere que un hombre viva conforme a su voluntad, porque Él quiere tener comunión con nosotros. Él ha puesto a su Hijo Jesucristo, dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios que nos ha llamado a todos nosotros los que creemos a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y la comunión es una intimidad, es algo personal, es algo íntimo entre el cristiano y Jesucristo, de poder conversar, de poder hablar, de poder tener ese acceso a Él en obediencia a su palabra, porque Él no va a tener comunión con un cristiano que está haciendo lo malo. Él está con nosotros, dentro de nosotros, y Él quiere hablar con nosotros, quiere manifestarse a nosotros, pero por causa del pecado, Él no puede manifestarse, ni mucho menos puede hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque esconde su rostro, porque no puede ver el pecado. Él es santo, bendito sea el Señor. Pero si uno se vuelve de sus malos caminos, si uno se vuelve de hacer lo malo y quiere practicar la verdad, quiere vivir en la rectitud del Señor, puede ver su rostro. Y vamos a ver de qué manera. Vamos a Salmo 11. Salmo 11:7, bendito sea el Señor. Porque Jehová es justo, dice, y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Qué significa? ¿Por qué dice que el hombre recto mirará su rostro? Cuando uno practica la verdad, uno está andando rectamente. Ningún ser humano puede ver el rostro del Señor, de Jesús, de Dios, no puede ver el rostro. Él está hablando en una forma literal, en una forma espiritual. Si tú quieres ver el rostro del Señor, espiritualmente hablando, dice que cuando tú obedeces a la verdad, practicas la verdad, obedeces a la justicia, Jesucristo empieza a ser formado en tu vida espiritual. Él quiere vivir en ti, Él quiere que Jesucristo viva y que tu pensamiento, tu palabra, tu actitud, tu manera de andar en la tierra sea como lo andó Jesucristo. Es importante que usted entienda de que si usted quiere que Jesucristo viva en usted y permanezca en usted, usted debe de vivir como dice la palabra, porque cuando tú practicas la verdad o permaneces en la justicia del Señor, empiezas a ver su rostro en tu vida misma, bendito sea el Señor, porque esa es la idea. El Señor dijo bien claro por su palabra que el que iba a practicar la justicia, entonces empezaba a ver su rostro de Jesucristo en su vida. Mire qué dice Salmo 17:15. Alabado sea el Señor. Salmo 17:15. En cuanto a mí, dice el salmista, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Quiere decir eso que mientras yo más obedezca la palabra, más practique la verdad, va mañana, día tras día, ve o formando a Jesucristo en mi vida espiritual. No es que yo voy a ver su cara, sino que Jesucristo va a formarse en mi vida espiritual, porque yo me estoy convirtiendo. Yo obedezco a lo que dice el Señor y el Espíritu, que es Jesús, empieza a crecer en mí. Y soy transformado, dice la palabra, de gloria en gloria. Pablo lo dijo de otra manera. Cuando el Espíritu del Señor está contigo, Jesús está contigo, tú vives por fe, te conviertes. Se te quita el velo que te nubla el corazón de no creer que Dios va a vivir en ti, que va a gobernar tu vida. Entonces, cuando esté el Espíritu del Señor en tu vida, practicas la verdad, vives por fe, e inmediatamente eres transformado. Según de Corintios 3. Alabado sea el Señor. Segunda de Corintios capítulo 3. Bendito sea Dios. Versículo 16 al 18. Santo es para siempre el Señor. Pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que ¿quién nos transforma? El Espíritu que está dentro de nosotros. Pero si yo no practico la verdad y no obedezco a la justicia, el Espíritu del Señor no puede transformar mi vida, no puede crecer en mí, porque yo no estoy siendo libre todavía del pecado. Yo practico el mal, practico el pecado, hago lo malo, ya no soy libre, sigo esclavo del pecado. Jesucristo no puede crecer en mí, Jesucristo no puede vivir en mí, Jesucristo no puede guiarme a la verdad, porque Él es el que nos guía a la verdad.
Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si yo practico la verdad, obedezco a la justicia, soy transformado de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo por el Espíritu del Señor. No es que va a salir la cara de Jesús en mí, no, sino que mi rostro, mis ojos, mi mente, eso no. Él habla de que mi mente, mi boca, mi cuerpo humano y todo lo que yo haga va a ser manifestado la vida que tuvo Jesús. Soy transformado por practicar la verdad y la justicia en la imagen viva de cómo vivía Jesucristo en este mundo humano. ¿Qué hacía? ¿Qué hablaba? ¿Cómo se comportaba? ¿Qué buscaba en este mundo humano? No buscaba lo terrenal, no hacía el pecado, no pensaba lo malo. Él vivía de una manera muy diferente. Por eso que Pablo le dice, examínate a ti mismo si estás en la fe. A ver, pruébate si Jesucristo está en ti. Nadie ha dicho que te voy a probar yo, ni el pastor, ni la iglesia. Tú mismo pruébate. En el momento del problema, en el momento de la necesidad, en el momento de la enfermedad, en el momento que estoy pasando, que verdaderamente creo al Señor a su palabra, dejo que confíe en su palabra y obedezco a su palabra, practico la verdad en medio del problema para que sepa que Jesucristo me está guiando y que yo confío en Él y que Él va a crecer y que ahora me va a llevar a vivir de una manera muy diferente, porque dice que el que se convierte ya no vive, ya es en el pecado, ahora es libre del pecado. Y si tú eres libre del pecado, no te dice que eres libre de la libertad que tienes del pecado es para que busques otra vez lo humano. Por eso dice que cuando el Señor vive en ti, ya tú no vives buscando lo humano, lo terrenal, lo carnal, sino que vives buscando servir a Dios. Vamos a Gálatas capítulo 5, bendito sea el Señor. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, ¿no? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y entonces ahí nos habla bien claro Pablo a los Gálatas, bien claro, ¿no? Que si uno dice que eres libre, que el Espíritu del Señor está en mi vida espiritual, yo ya no utilizo la libertad para buscar la carne. Jesucristo no buscaba lo carne, Jesucristo no buscaba lo terrenal, Jesucristo no buscaba lo humano, Jesucristo buscaba lo espiritual. Jesucristo sembraba lo espiritual, Jesucristo trajo el reino de Dios, Jesucristo trajo la salvación, Jesucristo presentó el reino celestial, Jesucristo buscó otra clase de vida en el ser humano, buscar primero, dice lo espiritual, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. No dijo pon la mirada en lo terrenal, pon la mirada en el cielo. Si habéis resultado, poné la mirada en las cosas de arriba. Entonces, si tú eres libre, dice, si el Espíritu del Señor Jesucristo está en ti, tú eres libre del pecado. Ya no buscas lo humano, ya no buscas lo terrenal, ya no buscas lo carnal. No utilizas tu libertad con ocasión de tu carne. No, no, no. Ahora dice que le sirves a Dios por medio del amor a los hermanos. Servidos por amor unos a otros. Porque ese es lo que el Señor trajo, una vida diferente. Si antes tú no servías a los hermanos, ahora sí le vas a servir. Porque esa es la vida que tuvo Jesús. Si Jesucristo está en ti, tú ya vas a dejar de hacer lo que antes hacía. Ahora vas a vivir como lo hizo Jesucristo. Alabado sea el Señor. Por eso dice de que vamos a ser transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, cuando obedezcamos a la justicia o seamos hacedores de la palabra. Pero si usted no, mire, pone un espejo. Somos transformados como un espejo, dice. ¿Por qué un espejo? Porque cada vez que yo escucho la verdad de Dios y me dice, ¿sabes qué? Estás haciendo esto, estás mal delante de mí. Un ejemplo. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿para qué? Para exhortarnos. Entonces yo digo, agarro, yo no quiero congregar, el Señor no me va a transformar nunca. Puedo aprenderme ese versículo, Hebreo 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Me lo aprendo de memoria, pero si dejo de congregar, me estoy engañando a mí mismo. Nunca va a ser transformado mi vida espiritual. Jesucristo nunca va a vivir en mí. Jesucristo no me va a guiar porque no quiero practicar la verdad, no quiero obedecer a la justicia. Dice que cuando soy libre del pecado es cuando yo practico la verdad. La verdad de Dios me dice en qué estoy mal, me pongo en un espejo. Entonces yo digo, estás mal en esto. Yo tengo que dejarme enseñar para sacar lo malo y poner lo bueno, para que Jesucristo pueda venir a reflejar su vida en mi vida. Pero si usted no practica la verdad, no obedece la justicia, se engaña a sí mismo porque no quiere obedecer a Dios. Santiago capítulo 1. Por eso vuelve a repetir sobre el espejo Santiago. Porque uno mismo se engaña cuando, por más que conozca la palabra y no practique lo que dice la palabra, se engaña a sí mismo. Bendito sea el Señor.
Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va luego y olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevere en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Ojo, por eso vuelve un espejo. Si yo me pongo un espejo en la mañana para levantarme, no me voy a mirar un espejo porque me gusta mirarme mi cara, sino que voy a mirarme si mi pelo está chascoso, si no me he afeitado, si hay alguna lagaña en mi cara, si hay algo malo en mi rostro, si mi ropa está mal puesta, la corbata, la camisa, no sé, o hay una mancha Uno se ve para ver cómo está, va a salir a la calle. No hay alguien que se vaya a la calle de frente de levantarse, no se ve, ni se ha peinado, ni se ha lavado la cara, nada, y se va todo sucio a la calle, da vergüenza. Entonces uno ve el espejo, su cara, para ver cómo está vestido. Si hay algo malo, lo saca para ponerse o quedar bien, ¿no?, con la apariencia física para salir afuera y estar bien presentados, que somos verdaderamente personas aseadas. La Biblia es igual, dice que si nosotros somos oidores nada más, o sea, nos aprendemos la Biblia, pero no somos hacedores, estamos considerando en un espejo nuestra cara, como tú te levantas, dice, no necesito nada, ni importa la lagaña, ni importa que la barba esté grande, estoy bien así como estoy, dice, y te sales todo barbón, todo lagañoso, todo sucio, la camisa sucia y manchada, así sales, crees que estás bien. Eso dice la Biblia. Cuando un cristiano, la Biblia le habla la palabra y lo pone contra un espejo y dice, estás mal en esto, sácate esto, ponte el otro, y no lo haces, te engañas, porque te consideras que estás bien, y eres engañado por el pecado porque estás mal delante de Dios. Nosotros andamos por vista, sino por fe. Lo que estamos viviendo no aceptamos, aceptamos lo que el Señor dice. Por eso que le creemos a Dios y todo lo que Él nos dice, cómo estamos por dentro, porque engañoso es el corazón. El Señor no te mira afuera, te mira adentro. Tú puedes pensar que estás bien, pero Dios sabe que estás mal y por la palabra te pone contra un espejo y te dice, estás mal en esto, así que saca eso y pon lo que yo te digo. Por eso dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, miras atentamente lo que te está diciendo el Señor, la de la libertad. ¿Quieres ser libre del pecado? ¿Quieres ser libre de lo que estás haciendo lo malo? Tienes que no ser oidor olvidadizo. Ya me dijo el Señor, lo voy a hacer. Pero sales por esa puerta de la iglesia, sales de tu casa y sigues haciendo lo malo, no lo practicas. Te engañas a ti mismo. No siendo oidor, sino hacedor de la obra, o sea, que escuchas, miras atentamente lo que el Señor te dice y lo haces, este será bienaventurado en lo que hace. Porque Jesucristo va a vivir, va a guiarte y va a hacer que todas las obras sean hechas por Él. Por eso dice, examínate, verdaderamente eres hacedor de la obra, verdaderamente miras atentamente lo que Dios te dice y lo pones por obra, o te paras olvidando. Si tú quieres que Jesucristo crezca en ti, que seas transformado de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo por su mismo Espíritu, que Él pueda hacerte hablar, pensar y vivir de una manera diferente, tienes que practicar los mandamientos, tienes que practicar la verdad, tienes que vivir en justicia. ¿Para qué? Para que la gente que te va a ver, que te va a escuchar y que te va a preguntar, vea que tú estás enseñando ese camino que Jesús trajo a la tierra y que tú vives ahora haciendo lo que Él dice. Porque eso es lo que cuando dice que cuando tú ves el rostro del Señor o cuando tú llegas a hacer que Él te transforme, vas a enseñar el camino de Dios. Salmo 67. Alabado sea el Señor. Salmo capítulo 67. Versículo 1 y 2. Bendito sea Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Cuando Jesucristo hace resplandecer su rostro en nosotros, conocerán su camino. Pero si Jesucristo no resplandece en nosotros, no es que van a mirarme su cara de Jesús, no. Si yo soy rubio, soy moreno, soy chino, soy chato, soy feo, eso no va a decir Jesucristo, así es Jesucristo, no. Está hablando de que tu vida va a ser reflejada en la vida de Jesucristo, va a reflejar, ¿no?, tu vida. Cuando tú hables, vas a hablar como Jesucristo. Cuando tú pienses, sus pensamientos van a ser de Jesucristo. Cuando tú te hagas algo en este mundo humano,
Jesucristo es el que va a hacer que haga las obras. Porque nosotros encomendamos nuestras obras, encomendamos nuestras palabras, encomendamos nuestros pensamientos, le encomendamos todo para que Él tenga el control de nuestra vida. Entonces cuando nosotros hagamos algo en este mundo humano, entonces ellos van a decir, oye, ese hombre, esa mujer es diferente. Ahora habla, piensa, vive y se viste diferente. ¿Será que Jesucristo está en él? ¿Verdaderamente lo ha cambiado? Ahí podemos enseñar el camino de Dios. Cuando vean que el rostro del Señor Jesús está viviendo en nuestra vida. Por eso Pablo le dijo a los Corintios, examínate y pruébate si Jesucristo está en ti. ¿Crees que Jesucristo habla lisuras? ¿Crees que Jesucristo no le gusta congregar? ¿Crees que Jesucristo no le gusta leer la palabra? ¿Crees que Jesucristo no le gusta orar? ¿Crees que Jesucristo le gusta la pelea, la amargura, la ira, la contienda, el orgullo, todo lo malo? No, no, no. Jesucristo es diferente. Él es santo. Él quiere que su rostro se refleje en tu vida. Cómo habla, cómo piensa, cómo vive. Por eso dice que eso va a pasar cuando tú practiques la verdad, cuando tú practiques los mandamientos, cuando tú hagas lo bueno, cuando tú hagas la justicia de Dios, Jesucristo va a reflejar su vida en tu vida. Es ahí donde tú puedes hacer que la gente se convierta cuando tú le presentes el camino verdadero de Dios. Salmo 51. Alabado sea el Señor. Salmo 51, versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Bendito sea el Señor. Entonces los pecadores se convertirán a ti. Cuando Jesucristo refleje su rostro en ti, su vida esté reflejada en ti. ¿Por qué? Porque si tú no haces que Jesucristo vive en ti, refleje su vida en ti, entonces tú cuando prediques, los pecados no se van a convertir, más bien van a blasfemar de Dios. ¿Por qué? Porque si me enseña una cosa, pero sin embargo está haciendo la otra cosa. Me enseña que no debo hablar lisura, pero él también habla lisura. Me dice que debo congregar, pero él no congrega. Me dice que debo ser santo, pero él no es santo porque sigue peleando con su esposa, con su esposo. Por eso dice que nosotros queremos hacer que Jesucristo crezca y vive en nosotros. Vivir por fe es que Jesucristo está en nosotros y nuestra vida ahora es guiada por Él. Porque estamos haciendo lo bueno, practicamos la verdad. Pero si no practicamos la verdad, no obedecemos, somos hacedores de la palabra, no hacemos la justicia de Dios, entonces Jesucristo no va a andar con nosotros porque no estamos de acuerdo. Y vamos a enseñar la Biblia, por más que la conozcamos, y si no la hacemos, la gente va a blasfemar. Por eso Pablo lo dijo, Romanos 2:19. Pablo mismo lo dijo, es importante que nosotros hagamos lo que vamos a enseñar para que la gente no blasfeme en contra de Dios, bendito sea el Señor. No se trata de conocer la ley, no se trata de guardarla y de que tú te la aprendas de memoria, pero tienes que hacer lo que tú vas a enseñar. Romanos 2:19 al 24. ¿Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas? Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley de la forma, la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, que te la aprendes de memoria, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por los que conoces la palabra, te la grabas, te la aprendes de memoria, pero no la obedeces. No la obedeces. Por eso el Señor quiere que usted y yo usemos la libertad para ocasión del Espíritu, no de la carne. Porque cuando tú si eres libre del pecado para obedecer a tu carne, nunca Jesucristo va a ser reflejado en ti. Por eso le dije, los corintios eran gente que conocían la ley, eran líderes, eran gente con los dones, hablaban en lenguas, tenían sabiduría, ciencia, revelación, gozo, fe, pero no vivían en el amor. No vivían el rostro de Jesucristo en ellos. Por eso es lo primero que le dijo Pablo a los Corintios, examínense y pruébense si Jesucristo está en vosotros. Por no decirle, no está. No está, por más que tengas el don de sabiduría, tengas la fe, por más que tengas todo eso lo que tengas. Si no tienes a Jesucristo, no tienes amor. ¿Por qué? Porque lo que trajo Jesús es el amor. El amor hace que guardes toda la palabra. El amor con la fe, el amor con la misericordia, con la sabiduría, con la ciencia y todo lo que hagas va a ser para edificar. Lo que no tenga Jesucristo, no hay amor, todo es para contender, porque los corintios que buscaban contender, había disensión, había celos, ira, contienda.
Y eso no trajo el Señor. Él trajo unión, amor, misericordia, piedad. Por eso que si tú para que enseñes a otro, primero tienes que hacer lo que enseñas. No se trata de grabarte y memorizarte la palabra, sino de que tú vivas la palabra, para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Entonces, si yo hago que Jesucristo vive en mí porque tengo fe, vivo por fe, practico la verdad, Jesucristo me guía a hacer las buenas obras, entonces la gente va a darse cuenta que yo soy un hacedor. Y la promesa es que me va a ir bien en todo lo que haga. Por eso cuando yo predico o predica a alguien que realmente Jesucristo esté en él, no habla él, habla Jesucristo. Es ahí donde tú presentas el camino. Porque mire, un ejemplo, Jesús mismo cuando estuvo en la tierra, ¿qué es lo que enseñaba? ¿Por qué dice de que él enseñaba rectamente? Vamos a un ejemplo, vamos al libro de, bendito sea el Señor, Mateo capítulo 22. Si Jesucristo está en mí, entonces Él va a hablar por mí. Vamos a ver cómo enseñaba Él. Mateo capítulo 22, versículo 16, bendito sea el Señor. Del 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Mucho cristiano conoce la verdad, practica la verdad, pero cuando lo pone enfrente a una autoridad o le pone enfrente a un familiar, le pone enfrente a un vecino que saben que es amargón, que es profesional, que tiene un poco de conocimiento humano, no quiere hablar la verdad. Conozco muchos hombres y mujeres cristianos que conocen la Biblia, pero dice que cuando fueron a su trabajo, fueron a una reunión, cuando habló el jefe, le vieron los amigos en ese momento, que no tenía nada que ver con el trabajo, empezaron a poner cosas humanas para que aprendan cosas, hacer lo malo, ¿no? En eso de tomar, bailar, y ponen que el historiador, el psicólogo, el sabio, el científico, y le preguntan al cristiano acerca de lo que ellos están diciendo, ellos por temor a que se burlen o a que le refuten lo que va a hablar, no hablan la verdad. Porque miran la apariencia, ven que es un jefe, que es su compañero, tiene un cargo más alto y tienen vergüenza hablar de Dios y presentar la verdad de Dios. Jesús no, él no miraba la apariencia de nadie. Él hablaba quien sea la verdad de Dios. Incluso al mismo Pilato le dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido. Él no, él dio, dice, testimonio de hablar la verdad al mismo Poncio Pilato. Él no se cuidó, él le dijo, dices que tú yo soy rey, tú yo para esto he nacido, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Él no se cuidó, no le dijo, no, pues si tú eres rey, sálvame, mira que tú tienes el poder. No, no, él le dijo, ninguna autoridad tuvieras de mí si no te hubiera dado del Padre. Tú no puedes hacer nada contra mí, arriba te han dado autoridad. Y yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo, es otro lugar, mi reino es espiritual. Y tú no lo vas a entender. Y yo he venido a dar testimonio de la verdad. Él no miraba la apariencia. A ti te pone frente a tu jefe, frente a un policía, frente a una autoridad del Perú, y te quedas callado cuando te empiezan a decir las cosas que van en contra de Dios. ¿Por qué? Porque tú quieres decir la verdad a las personas que tú quieres hablarles, pero a los que te pone el Señor no le quieres hablar. Entonces, eso es, cuando Jesucristo está en ti, tú no miras la apariencia. El Señor te pone un policía, te pone un militar, te pone un congresista, te pone el presidente, te pone a quien te ponga en el camino, tú no miras la apariencia, tú no miras el cargo, tú no miras qué profesión tiene, tú hablas, porque Jesucristo te lleva a hacer las obras. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Ahí está Herodes. ¿Acaso él miraba la apariencia? Era un hombre lleno de Jesucristo, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él lo miraba a Herodes y a donde lo agarraba le decía, oye Herodes, ¿no te es lícito tener a la mujer de tu hermano? Y la mujer decía a Herodías, oye, ¿por qué permites que te hable así un simple hombre? Ese no es un simple hombre, es un profeta de Dios y el pueblo lo tiene de respeto. No, pero te está faltando el respeto, te está haciendo quedar mal, ¿qué quieres que haga? Y donde lo agarraba en el patio, en la frente del mercado, donde lo agarraba Juan el Bautista, no miraba la apariencia, no le interesaba, la cosa era presentar el camino de Dios, decir la verdad, no te es lícito tener la mujer, arrepiéntete. Por eso que cuando Jesucristo está en ti, tú no vas a tener vergüenza de decir la verdad. Preguntas a cristiano, ¿por qué no le dijiste la verdad?
No, no era el momento. Que si le digo qué tal me va, me hace quedar vergüenza y me dice que no te traigo acá para que me haga esa tontería. No, tienen vergüenza. ¿Ah? ¿Se acuerdan de Timoteo, no? Cuando no quiso predicar el evangelio, cuando Pablo estaba preso, que le dijo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mi mano, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Según de Timoteo 1, 6 y 7. Muchos cristianos se olvidan quién está con nosotros. Y si Él está con nosotros, tenemos poder, amor y dominio propio. Pero se olvidan. ¿Por qué? Por causa de que todavía no quieren practicar la verdad. Por causa que todavía no quieren dejar que la fe que hay en ellos crezca, se desarrolle. Mientras más practiques la verdad, la fe va creciendo porque Jesucristo va viviendo en ti. Entonces, cuando tú ya haces que Jesucristo refleje su vida en ti, ya es Jesucristo hablando por ti, viviendo por ti, pensando por ti. Ya no vas a mirar la apariencia. Por eso le dijeron a Jesús, Jesús, yo sé que tú eres amante de la verdad, porque tú hasta en el desayuno, almuerzo, la comida, donde vas, estás hablando la verdad. Y que tú dice que hablas y enseñas el camino de Dios rectamente. No miras la apariencia. Yo no voy a mirar la apariencia. Ya le he dado testimonio muy acá a los hermanos en la iglesia, a mi jefe, a quien me ha puesto el Señor. Yo le he dado la palabra, la verdad de Dios. Así se rían de mí a mis espaldas, así hablen lo que quieran, que me han lavado el cerebro, pero yo he presentado la verdad. No me mete ni vergüenza, no he visto la apariencia. He dicho la verdad cuando Dios me ha dicho, dile. Porque ya no soy yo, es Jesucristo. La vergüenza no está para el cristiano. Vergüenza humanamente tenemos por humanidad, por el pecado. Pero cuando Jesucristo está en nosotros, andamos por fe, Él hace las obras. Por eso es que hemos leído Juan 3:21, que el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que las obras son hechas en Dios o por Dios. Jesucristo lo va a hacer, no tú, solo tú obedece y practica la verdad. Y con el poder de Dios, Jesucristo empieza a hablar. No mires la apariencia porque Jesucristo no mira, Él no hace acción de personas. Él cuando va a hablar la verdad, habla a quien sea, no mira la apariencia. Habla y enseña. Acá está haciendo un misterio. Jesús dice que Él enseñaba, Él hablaba y enseñaba. Vamos a volver a recordar. Bendito sea el Señor. Estábamos en Mateo 22, 16, mire. Y enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Eso quiere decir qué? Si yo enseño, voy a enseñar con verdad. Porque ¿cómo enseño con mentira cuando yo enseño algo y no lo practico? Sabes que tú debes congregar y yo no congrego. ¿Qué estoy enseñando? ¿La verdad o la mentira? La mentira, porque yo le enseño a que tiene que congregar y no congrego. Estoy enseñando con la mentira porque yo no lo estoy haciendo. Entonces cuando dije, Jesús, tú enseñas con verdad porque tú también estás haciendo lo que estás diciendo. El camino de Dios. Para poder enseñar tú tienes que andar en la verdad, porque el camino de Dios es la verdad. Jesús mismo dijo que Él para esto ha nacido, ha venido, para dar testimonio en la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye la voz y la practica. Juan 18:37. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesucristo está en nosotros, o sea, que estamos andando en la fe, nos examinamos, no vamos a ver la apariencia de las personas, ¿a quién le vamos a hablar la verdad? Hablamos a quien sea. El Señor pone a la persona en ese momento y quiere que te hace una pregunta, se te acerca a ti, te está hablando cualquier cosa de este mundo humano, tú solamente haces que Jesús hable por ti. Y Jesús ama la verdad. ¿Qué dijo Jesús, Juan, en Mateo 12:34? Los fariseos estaban hablando, aparentando hablar lo bueno, pero dijo, oye, ¿cómo van a hablar lo bueno siendo malos? De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú tienes adentro duda y tú tienes más las cosas de la carne que las cosas de Dios, cuando venga una persona, tú vas a sacar lo que hay dentro. Y si dices que adentro está Jesucristo, Jesucristo no te va a hablar pues las cosas de la carne. Jesucristo no dice diferencia, no mira la apariencia. Si dice que Jesucristo está en ti y que tú vives por fe, entonces cuando Jesucristo se ponga frente a un presidente, a un gobernador, a un alcalde, no sé, a cualquier persona por más caro que tenga, tú vas a sacar lo que hay dentro. ¿Y qué hay? La verdad. Pero si tú sacas las cosas humanas, entonces dentro de ti todavía están las cosas humanas. No está Jesucristo. Jesucristo habla y ama la verdad. Enseña la verdad. No enseña el mundo, no enseña a practicar las cosas del mundo.
Por eso que ahí diferenciamos de un verdadero hombre espiritual con un hombre carnal. El hombre espiritual enseña las cosas espirituales y el hombre carnal enseña las cosas humanas. Conoce la Biblia, pero más te va a enseñar las cosas humanas. Entonces, si Jesucristo está en mí, yo voy a enseñar con la verdad el camino de Dios. No voy a mirar la apariencia de los hombres, simplemente dejo que el Señor utilice mi boca para hablar. Porque es Jesucristo el que está en mí. Y eso dice la Biblia, eso dice la Biblia. 2 Corintios 5, versículo 17. Por eso tiene que examinarse cómo está usted delante del Señor. 2 Corintios 5, 17 al 20, bien claro dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, está en la fe, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, no proviene de uno, de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio al ministerio de la reconciliación, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire qué dice acá. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Por qué cree que el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Por qué dice que sin fe es imposible? No nos podemos acercar si Jesucristo no está en nosotros. Jesucristo tiene que estar con nosotros. Si Jesucristo está en nosotros, lo que va a salir de nosotros no mira la apariencia de los hombres, sino que vamos a amar la verdad, vamos a practicar la verdad. Sea presidente, sea alcalde, congresista, el vecino, el profesor, el jefe, quien sea. Usted ama la verdad, Jesucristo ama la verdad, Jesucristo vive en usted, usted practica la verdad, usted lo único que va a hacer es enseñar el camino de la verdad, enseñar el camino de Dios con la verdad. Por eso dice que eso lo va a hacer cuando Jesucristo esté en su vida, no cuando no esté en su vida. De modo que si alguno está en Cristo, estás, pues Pablo le dijo a los Corintios, examínate y pruébate si Jesucristo está en ti, a menos que estés reprobado. ¿Por qué? Porque estás mirando la apariencia, porque no enseñas con la verdad el camino de Dios. Entonces uno tiene que examinarse y probarse si estoy agradando a Dios o no. Si yo me acerco mirando la apariencia, hago asociación de personas y busco a quien predicar la verdad, a otros no, entonces yo no agrado a Dios, porque para Dios no hay asociación de personas. Jesucristo enseñaba rectamente el camino de Dios, no miraba las apariencias, enseñaba, daba la palabra a quien sea. Porque ese es el camino de Dios. Nueva criatura. Si antes yo miraba a quién hablarle bonito y a quién no, porque no era criatura nueva. Ahora sí que Jesucristo está en mí, soy transformado. Jesucristo habla por mí. Por eso dice en versículo 20 que Jesucristo va a rogar por medio de mí. Como si Dios rogase por nosotros, reconciliados con Dios. Porque eso va a pasar cuando eres criatura nueva, cuando Jesucristo esté en ti. Vivas por fe, agradas a Dios, acércate a Dios y Dios va a darte una recompensa porque hay galardonador a los que le buscan, los que siempre están buscando obedecer al Señor, los que siempre están buscando agradar a Dios. Por eso el mensaje de esta noche es que te examines y te pruebes si Jesucristo está en ti, que hay en tu corazón. Si Jesús está en ti, tú vas a amar la verdad. Tú vas a buscar lo espiritual. Tú vas a enseñar rectamente el camino de Dios con la verdad. Y eso va a ser con toda criatura que esté frente a ti que el Señor te ponga. Porque el Espíritu del Señor o el Espíritu de Jesús es poder, amor y dominio propio. No es cobardía, no es vergüenza, no es temor. Es poder, amor y dominio propio. Así que espero que este mensaje así de bendición, vamos a orar para darle gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia. Porque sabemos que eres tú el que nos has hablado, Señor, y tú quieres que ninguno siga haciendo lo malo, que ninguno tenga vergüenza, que no se avergüence, que no sea cobarde, que no haga acepción de personas, que no mire la apariencia para poder enseñar el camino a la verdad, sino que sea Jesucristo el que fluya con poder, el que crezca en nosotros, el que viva por nosotros y pueda amar la verdad, y pueda Él enseñarnos a vivir por fe y no por vista, y podamos, Señor, predicar la palabra y decirle la verdad a quien sea, Señor, que tú pongas en el camino. Y perdónanos si no lo hemos hecho. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús.
Y te pedimos, Señor, que esta palabra y tu Espíritu pueda ayudarnos a poner por obra, Señor, todo mandamiento, todo versículo, toda ley, todo lo que tú mandas por las Escrituras, sea tu poder y sea tu Espíritu el que nos ayude a poner por obra, Señor. Y declaramos por fe que todo lo que estamos pasando en este mundo humano está obrando para nuestro bien. Por eso te damos gloria, honra y alabanza y las gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias por las pruebas, la lucha, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias por todo y en todo, Señor. Sobre todo gracias por tu presencia y por tu palabra, sin la cual nada somos. Separado de ti nada podemos hacer, pero contigo somos más que vencedores. Por eso declaramos una vez más que esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú la enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre.